Vamos a pasear un poco por el viejo Montreal, que me han dicho que es lo más atractivo, lo más turístico que se puede hacer por acá. Por aquí vengo siempre a comprarme mi Starbucks, comenzar bien la mañana, cafecito, se mete en este frío que carajo. Ahí estamos. Parece que se ha caído la punta de esta construcción, pero en fin, está cerrado, así que vamos a seguir caminando por acá. Ahí podemos ver el carrusel o la ruleta. Acá parece que había un nacimiento, pero parece que ya lo están quitando. Y vamos a pasear un poco por el viejo Montreal, que me han dicho que es lo más atractivo, lo más turístico que se puede hacer por acá. Acá cubren las plantitas para que no se mueran de frío, supongo. Miren cómo se forman las estalactitas o estalagmitas. Ahí arriba, en el agua chorreando, se congela. Eso puede ser peligroso, te cae en la cabeza. Siempre hay que tener cuidado. Los restaurantes, pero parece que todo está cerrado ahorita. Muy temprano quizá, o quizá los lunes todos descansan. Bueno, me han dicho que regrese a Montreal en verano, que en esta época es un poco deprimente el clima, así que yo me imagino que voy a tener que regresar a ver cómo se ve todo con el sol, con los colores vivos, los árboles con hojas, todo bien iluminado. Yo honestamente me parece interesante. Canadá es conocido por ser un país frío, tener bastante nieve. Entonces estamos viendo el verdadero Canadá, porque así es en la mayor parte del año. Estamos conociendo el frío canadiense. Podemos ver las construcciones antiguas, los letreros que están hechos todos como hace unos siglos. Está comenzando a nevar de nuevo. Lo podemos ver por acá pasa el tren. La verdad que está haciendo frío. Parece que justo está empezando a nevar. Quizá por eso es que sentía más frío hace un rato. Interesante. Dinosaurio navideño con su bufanda. Acá estamos en el Museo de Ciencias de Montreal. Hay unas atracciones de dinosaurios en 3D. Vamos a ver qué hay por acá. Está el Old Fort. Bueno, me han dicho que esto es para niños. Me han visto cara de viejo y me han dicho esto no es para ti. Así que ya saben, yo creo que le voy a hacer caso al señor del Uber que me recomendó ir al Museo de Bellas Artes. Dice que es muy bueno, que hay 3 edificios y están conectados underground por el sótano o por un nivel bajo. Así que vamos a ir por allá. Yo creo en un rato vamos a terminar de pasear por el viejo Montreal. Acá supuestamente está el puerto, así que vamos comenzando por este lado y ahí vamos a ir subiendo para ver las iglesias, la basílica, la catedral. Seguimos subiendo, vamos por el Chinatown y bueno, creo que de ahí vamos a doblar, vamos a comer algo, que no he comido nada todavía, y de ahí vemos qué hacemos, ¿no? Hay muchos lugares para ver, así que es cuestión de hacer una lista de prioridades y tratar de ver lo más que se puede. Miren, está todo congelado. Todo congelado, qué bestia. Miren eso. Que es un muelle, me imagino que habían botes, pero de todo lo han sacado porque, como verán, acá nada se mueve. Todo congelado. Está haciendo mucho frío. La gente está bien abrigada y yo no estoy preparado, creo, para este frío. Yo
Yo pensaba que era lo mismo que Toronto, pero estoy comprobando cada día que me he equivocado. Hoy día sí traje mis guantes, así que hoy día sí estoy mejor preparado. No vamos a sufrir tanto hoy día. Old Port, aquí estamos, llegamos. Vamos a ver qué se trata todo esto. Sí, pues esta es una parte más vieja de Montreal. Se nota que los edificios que están atrás mío son más históricos. Se ve que tienen sus años, pero chévere. Con la nieve la verdad que no se ve mal. Imagino que en verano debe ser otra la experiencia, pero no está mal esto. Hemos llegado al Old Port. Esto se ve medio moderno, pero vamos a ver qué hay por acá. Bueno, me acaban de informar que esta área está cerrada. No sé para qué era, pero caballero nomás. Seguimos avanzando. Ahí parece que hay un edificio histórico, allá atrás. Ahí está funcionando el carrusel. Parece que es un carrusel que no es al aire libre. La gente va bien sellada para no morirse de frío. Miren, todo está congelado. Eso imagino que era agua. Increíble. Tienda de tatuajes. ¿Quieres venir acá? Ponerte tu ancla en el brazo como Popeye. Ya lo puedes hacer. ¿Qué les parece si subimos ahorita? ¿Subo ahorita o espero hasta la noche? La verdad es que no sé. Mi cámara se apaga porque no puede con el frío que hace acá. Es mucho para la cámara. Pero bueno, vamos a grabar lo que se puede. Mis dedos se han puesto rojos, no sé si pueden ver el frío. Pero acá estamos, llegamos. Vamos a averiguar cómo funciona las tiendas. Ahí voy a entrar a calentar un rato. Bueno, tenía razón, me acaban de recomendar venir en la noche, que es mucho mejor. Así que ya saben, vengan en la noche. Ahorita no es tan chévere, me dicen. Voy a entrar por acá. Bueno, entré más que nada para calentar, que estaba haciendo bastante frío. Vamos a seguir con la ruta por el viejo Montreal. Creo que se vienen cosas buenas. Supuestamente esta Basílica de Notre Dame es increíble, tiene muchos detalles y tiene un show de láser que creo 99% seguro que vamos a ir. Solo hay que ver si hay tickets, pero creo que vamos a empezar por estos edificios de acá que son bien imponentes y parecen ser importantes. Estos son los botes que les estaba comentando. Interesante, me parece ser juegos para niños, así que nada muy importante por ver. Ya tenemos el dome, la esfera. Creo que era parte de un evento, pero la dejaron y ahora es más una temática, representa la sostenibilidad. Así que está ahí, hay que cruzar ese puente para llegar. No vamos a ir porque está un poco lejos y me han dicho que los parques ahorita no valen la pena. El único que me han dicho que vale la pena es el de Mont Royal. Así que ese sí vamos a ir a verlo porque de ahí se puede apreciar todo Montreal. Tienes una gran vista y me han dicho que vale la pena. Pero siempre caminando con cuidado. Todo está cubierto de hielo. Ahí están los señores trabajando por Montreal para limpiar las calles. El Railroad, este tren. Esta es una de las iglesias y acá tenemos un edificio interesante que no sé qué es.
¿Que es un mercado? Me parece. Vamos a ver qué es esto, ¿no? 333. Bon Montreal. Esto editamos. Nuestros libritos. Todavía tienen todo navideño. La verdad a mí me encanta la Navidad. Por mí, ténganlo todo el año. Son tiendas. Muchas tiendas. Siempre me han gustado a mí. Splendors with soap. ¿Y soap? It's kind of rock, I would call it soap. They make some big and green. No, I see you. No one talking about? Yeah. Bueno, ya está. Vamos a seguir con el tour. Porque esta es otra callecita acá del viejo Montreal. Está bonito, ¿eh? Ahí ya prendieron las luces. No me digas que ya está oscureciendo tan temprano. Vamos a conocer, creo que esa basílica. Creo que eso es lo que toca ahorita. Ahí hay unas tiendas modernas. Bueno, acaba de empezar a nevar, así que estamos con todo el espíritu de invierno acá. Vamos por acá. Está la basílica. Creo que ahora un cafecito. Vamos a tomar un cafecito acá. Llegó la hora de disfrutar estos quejitos que compré. Este es el primero, vamos a ver. Está rico. Yo esperaba que fuera más dulce, pero no está nada mal, está bueno. Las fresas son un poco ácidas y parece que no tiene mucho azúcar. Bueno, este es el otro. Es un croissant de chocolate y almendra. Me dijo que era buenísimo, así que vamos a probarlo. Ahí está. A ver qué tal. Este es más dulce. Este me ha gustado más. A mí me gusta mucho el chocolate, así que este es el ganador. Las almendras no tienen mucho sabor, pero le dan factor crujiente en todo el croissant. Y lo que más se siente, tiene más sabor intenso, es el chocolate.
tenido mala suerte, están haciendo renovaciones ahorita, así que bueno, lo importante es lo que está adentro. Está cayendo nieve con fuerza, pajaritos están contentos con la nieve, están picoteando. ¡Wow! Un montón de pájaros. Llegamos a una zona central, una estatua ahí arriba, interesante. Ahí se ven esos edificios con los típicos anuncios que ya está bien degradado, casi no se puede leer. Esta es una calle bonita. Estoy medio perdido, no sé cuál es la Basílica de Notre Dame. Remodelándolo. Podemos ver la estatua. Esto es típico Canadá. Un día gris, los árboles con las ramas como las venas del cuerpo y un edificio gigante. Este es el edificio L'Océan Saunière Hotelville. Imagino que se debe subir por acá. Escaleras bien altas, bueno para el cardio, hacer poco ejercicio. El tamaño de esas columnas. Ahí está. La nieve está congelada, está hecha piedra. Ay, güey. Vamos a seguir por acá. Está la juxtaposición de edificios antiguos con edificios modernos. Está la policía de Montreal manteniendo la seguridad. Esto parece ser el Palacio de Justicia, edificio bastante moderno. Vamos a unas tienditas y seguimos por nuestra ruta buscando la basílica, que imagino que debe ser esa. Huele rico. Bueno, con eso queda concluido el tour del viejo Montreal. No pude entrar a algunos sitios porque están cerrados. Si vienen el lunes, tengan eso en cuenta. Muchos lugares están cerrados los lunes, así que sí, no van a poder visitarlo todo. Pero está chévere, todavía hay luz, así que yo seguiré caminando un rato por estas calles. Por ahí veo que hay unos edificios grandes. Vamos a seguir caminando por acá a ver qué encontramos.